Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo hoy nos trae al último programa sobre la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de tres frentes: rendiciones y el fin de la guerra. A partir de este programa vamos a tratar de resumir todavía más. Los programas nos están quedando un poco largos, con mucho detalle que a la larga no serán tan importantes recordar. Y aunque quisiéramos, será imposible recordar todos los detalles. Así que nos vamos a enfocar en aquello que sí deberíamos de retener y tener presente al considerar la historia, al pensar en el pasado y cómo conecta el pasado con el presente y con el futuro en el contexto de pensar, soñar con cambiar el mundo, con producir un mundo nuevo, una utopía, por supuesto, pero esa es la idea. Es un proyecto y vengo caminando y en la marcha estamos haciendo cambios. Así es que ojalá que nos acompañe y que nos tenga paciencia, pero definitivamente vamos a aterrizar y vamos a empezar a abordar los problemas, la temática actual, pero por mi bien y por el bien, espero que de muchos de ustedes que siguen estos programas, creo que nos hace bien repasar la historia, tener ese fondo, esa historia, para poder echar ese fundamento que nos permita entender mejor el pasado, el presente y obviamente soñar con un futuro mejor. Así es que ahí tiene, así es que en estos programas va a ser más que nada algo más resumido. Todavía me han quedado los programas un poquito más largos de lo que me gustaría, pero igual siempre vamos a esforzarnos por presentar aquello que creemos que vale la pena retener. Así es que vamos a entrar entonces en materia, agradeciendo siempre que nos sintonice y pidiéndole que comparta estos programas y que haga correr la voz para que más personas se sumen a este sueño. Es un sueño. Obviamente no soy yo el primero, han habido muchísimas personas. De hecho, todo el progreso que ha habido en el mundo se debe a soñadores, a todos aquellos que se han esforzado. Muchos han tenido que sacrificar sus vidas para producir un mundo mejor. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Esto es lo que tenemos para hoy. En primer lugar, este es el bosquejo. En el bosquejo vamos a ver tres frentes. Vamos a ver rendiciones y fin de la guerra, el frente en la Unión Soviética, el frente en el Pacífico, el frente en el norte de África, luego rendiciones y el fin de la guerra. Muy bien, en el transcurso de la guerra en Europa, número 19, tres frentes, rendiciones y fin de la guerra. Frente en la Unión Soviética. Sin duda, Alemania fue protagonista de la Segunda Guerra Mundial. No hay ninguna duda. Para Alemania, la expansión territorial en Europa con el fin de materializar su objetivo de dominar el continente y establecer un imperio bajo el liderazgo de Adolf Hitler era su mayor trofeo. Este objetivo incluía la conquista de territorios estratégicos como los que contenían petróleo en Oriente Medio y el Cáucaso, lo que le daría una ventaja decisiva en la guerra moderna y eran crucial para su estrategia militar y económica, que les permitirían amenazar a potencias como el Reino Unido y la Unión Soviética. De nuevo, el trofeo, entre comillas, alemán no era solo militar, sino también la creación de un vasto imperio dirigido por un Estado racialmente puro, entre comillas, según la ideología nazi. Un párrafo increíble, increíble, importantísimo, y va a permanecer aquí para hacerle referencia cuando nosotros queramos o lo necesitemos. Estos serán los principales antecedentes en el Frente Unión Soviética, con la Operación Barbarroja. Así le han venido llamando a esa operación, ese ataque de Alemania a la Unión Soviética, Operación Barbarroja. Estos eran los principales antecedentes. Uno, las ambiciones de larga data de Hitler por obtener espacio vital. Esto es importantísimo, porque cuando analizamos las guerras en el pasado, la primera, la segunda y todas las que siguieron después, este espacio vital, este concepto de poseer territorios con recursos, es básicamente la esencia de la guerra, así tal cual. Espacio vital, Lebensraum, no sé qué significa, bueno, significa espacio vital, creo que es en alemán. Dos, el fracaso del pacto alemán-soviético de 1939. Este pacto también fracasa y es parte de los principales antecedentes. Fracasó el pacto Molotov-Ribbentrop, que permitió a ambos invadir Polonia. Número 3, la creencia nazi de que los eslavos eran inferiores. 4, que el ejército soviético estaba debilitado por las purgas de Stalin. Y número 5, la necesidad de asegurar recursos vitales como petróleo y cereales. Esto que nunca se nos olvide, porque a la larga este es el meollo de las guerras. Espacio vital. El pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética se ideó como un acuerdo de convivencia, permitió la invasión y partición de Polonia y garantizó la paz entre ambos países por 10 años. En Alemania se creía que la Unión Soviética era un enemigo ideológico, es decir, con creencias, socialismo, comunismo, etcétera, que representaba una amenaza para el Reich de obviamente Alemania. Los nazis estaban convencidos que la victoria contra la URSS
Unión Soviética, eliminaría la amenaza de un frente en el este y que llevaría a Gran Bretaña a negociar la paz, una vez derrotando ese frente, ¿verdad? Creían que las purgas de Stalin habían debilitado gravemente el ejército rojo, como se le llamaba el ejército de la Unión Soviética, y que el éxito soviético contra Finlandia en la guerra de invierno lo confirmaba. La URSS era una fuente de recursos vitales, y lo sigue siendo, no solo para Alemania, pero en ese entonces para Alemania, que incluía también el petróleo de Rumanía y Ucrania, del cual Hitler temía que la URSS pudiera intentar apoderarse. Hitler decidió invadir la URSS después de la invasión de Francia. La Operación Barbarroja se planeó en secreto y se lanzó en junio de 1941, una violación directa del Pacto de No Agresión, al cual ya hicimos referencia. La invasión fue un punto de inflexión. A pesar del éxito inicial, el avance alemán fue frenado por la resistencia soviética y esto condujo a la derrota final de Alemania. Se puede decir que las guerras libradas antes de la invasión a la URSS no eran la mayor prioridad para Hitler, sino que se libraron para eliminar contratiempos frente a lo que sería la mayor apuesta tomada por él en toda la guerra, a saber, invadir la URSS. Alemania inicia la Operación Barbarroja, como así se llamó al ataque, y que sería una de las mayores operaciones militares de la historia. Las fuerzas del eje eran alrededor de 3 millones de combatientes venidos de Alemania, Italia, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Croacia e incluso España. Así se le llamaba a ese grupo, las fuerzas del eje. El plan consistía en implementar 3 ofensivas simultáneas. El norte conquistaría Leningrado, el centro Moscú y el sur Stalingrado. Según Hitler, la guerra relámpago, como los caracterizaba a los alemanes, terminaría antes de la llegada del invierno. Clave. Y con rápidos triunfos iniciales todo parecía que así sería, pero no les alcanzó el tiempo y llegó el invierno, el cual jugó un papel importantísimo, pues el ejército alemán no contaba con equipos y material contra el frío. Cuando llegan a Moscú en noviembre, las temperaturas eran extremadamente bajas y miles de alemanes murieron por falta de equipamiento para el frío y la contraofensiva rusa aprovechó el momento para salvar la capital. Hitler cambió de enfoque y decidió enfocarse en la región del Cáucaso con el fin de apoderarse de recursos petrolíferos, los cuales, cruciales para seguir dando la batalla. Vamos ahora al frente en el Pacífico. Mientras ocurría todo esto, la situación en el Pacífico también estaba a punto de cambiar. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón lanzaba un ataque sorpresa contra la base naval de Estados Unidos, Pearl Harbor, lo cual resultó en una importante pérdida de hombres, aviones y barcos de guerra y se convirtió en la causa de la entrada directa de Estados Unidos en la guerra. En pocos meses de diferencia, Japón conseguía 2 nuevos enemigos, Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo estaba en llamas y las potencias del eje avanzaban en el norte de África, en el Océano Pacífico, y los submarinos alemanes dominaban el Atlántico. Las cosas no pintaban bien para el bando aliado. Este es el otro bando, Estados Unidos, Gran Bretaña, que se había formalizado oficialmente el 1 de enero de 1942 con la Declaración de las Naciones Unidas, que es un documento que reafirmaba el apoyo a la Carta del Atlántico y establecía el compromiso de usar todos los recursos militares y económicos para derrotar al eje, sin firmar una paz separada. En noviembre de 1942 llegaría el gran golpe de suerte para el bando aliado. ¿Qué es esto? Un submarino alemán capturado mantenía intacta su máquina Enigma encargada de descifrar los mensajes alemanes encriptados. Gracias al estudio de esta máquina, los aliados pudieron conocer en todo momento los movimientos de las tropas germanas. Japón sufre un embargo de petróleo y la exigencia de retirada de sus tropas en China por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, pero desoyendo dichas exigencias, Japón se preparó para la guerra y el 7 de diciembre de 1941 lanza un gran y exitoso ataque aéreo contra la base estadounidense de Carbón. Junto con ese ataque, se lanzaron otros simultáneos a varios puntos del sudeste asiático. Japón ocupa kilómetros de costa e islas del Pacífico, importante, Japón ocupa kilómetros de costa e islas del Pacífico en los primeros meses de 1942. Sin embargo, sabían que no podrían ganar una guerra de desgaste contra Estados Unidos, por lo que buscaron resolver el conflicto en una batalla decisiva, la batalla de Midway. Los japoneses sufren un duro golpe. 4 de sus portaaviones fueron hundidos por las fuerzas estadounidenses en pocos minutos. Asimismo, da inicio la batalla de Guadalcanal, que duraría 6 meses y en la que las tropas estadounidenses y australianas vencerían en tierra a las hordas japonesas. El bando aliado frenaba definitivamente el avance de Japón en el Pacífico. De vuelta a la Unión Soviética, en Stalingrado, las cosas no marchaban mejor para Alemania. Los enfrentamientos comenzaron el 23 de agosto de 1942 y se prolongaron hasta el 2 de febrero de 1943. Los combates se libraron casa por casa y fueron sumamente violentos.
Stalingrado se convirtió en una de las batallas que más vidas costó en toda la guerra para ambos bandos. Los soviéticos terminaron saliendo victoriosos y meses más tarde vendría la batalla de Kursk, el 5 de julio de 1943, para la cual los alemanes habían restablecido el frente y planeaban una gran contraofensiva. Comienza así la batalla de Kursk, la batalla más grande de tanques de la historia, en la que los tanques soviéticos derrotaron a los temibles panzers alemanes. A partir de entonces, las fuerzas de Stalin comenzaron una poderosa ofensiva que no pararía hasta llegar a la mismísima capital alemana, Berlín. La Wehrmacht ya controlaba el 90% de la ciudad, pero Zhukov, un gran general soviético, prepara un movimiento de pinza con un ejército que ha reunido en secreto y que logra sitiar a todo el sexto ejército alemán y al cuarto ejército panzer. Las defensas alemanas son traspasadas en los flancos donde estaban situadas tropas rumanas, húngaras e italianas mal entrenadas y peor equipadas. En total, cerca de 600.000 alemanes son cercados y Paulus, su general, se rinde el 3 de febrero de 1943. Alemania tiene que pasar a la defensiva y retirar sus tropas del Cáucaso, siendo este el verdadero punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Pasemos ahora al frente en el norte de África. A todo esto se sumaban los problemas de Italia. Las fuerzas aliadas desembarcaban en Sicilia, Italia, tan solo días después de que los rusos vencieran en Kursk. Las fuerzas del eje, lideradas por el Afrika Korps, fueron derrotadas y obligadas a replegarse hacia Libia después de la batalla de El Alamein en 1942. Esta victoria de los aliados, un punto de inflexión, el principio del fin, en la campaña del norte de África, lleva a los aliados 5 días después a invadir también a Argelia y Marruecos en manos de la Francia de Vichy. Los Afrika Korps se ven obligados a volver a retirarse a Túnez, en represalia por la pasividad de las tropas de la Francia de Vichy, y para asegurar la costa sur de Francia, Hitler decide invadir el territorio europeo de la Francia de Vichy. El régimen de Mussolini, estamos hablando de Italia, se colapsa y él es brevemente dispuesto y detenido por los italianos que querían rendirse, pero los alemanes lo liberan y lo nombran líder de la República Social Italiana, lo que dividió el país en dos, los pro-eje y los pro-alianza. Esto lleva a Hitler a dar por terminada la batalla de Kursk y decidir invadir a sus aliados italianos para asegurar la defensa de la Italia continental. ¿Qué le parece? Para ello, Alemania prepara la línea Gustav, la cual resiste implacable, pero los aliados consiguen romperla en la batalla de Monte Cassino más tarde. Los aliados entran en Túnez, hacen 250.000 prisioneros italianos y alemanes, dejan a África limpia de fuerzas del eje y desde el sur liberaron finalmente Roma el 4 de junio de 1944. Mussolini se refugió en el norte, pero sería asesinado por partisanos al año siguiente, el 28 de abril de 1945. Mientras tanto, los aliados decidieron llevar a cabo el desembarco de Normandía, la mayor operación anfibia de la historia y que también supuso una batalla de inteligencia con ejércitos falsos, tanques hinchables, espías y más. La operación se saldó con un rotundo éxito y desbordó las defensas alemanas. Francia cayó rápido y París es liberada por los españoles de la 9, formada por voluntarios republicanos. Cientos de miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia, como parte de la operación Overlord. Se libraron violentos combates, principalmente en la playa denominada Omaha, pero los aliados lograron finalmente poner pie en Europa occidental. El éxito de la invasión de Normandía, que llevaba años en planeamiento, fue determinante para el resultado de la guerra en Europa. En mes y medio, las fuerzas aliadas lograron tomar la ciudad de París para finales de 1944. Prácticamente la totalidad de Francia, Bélgica y el sur de Holanda fueron liberadas. Al mismo tiempo, en el este, la feroz ofensiva aliada fue a su vez replicada por un poderoso empuje soviético lanzado a poco tiempo después de la invasión de Normandía. Todo esto redujo el territorio alemán en ambas fronteras. Las fuerzas del Ejército Rojo, que habían reanudado su avance tras la batalla de Kursk, levantan el sitio de Leningrado e inicia un avance lento pero imparable hacia Berlín para acelerar el fin de la guerra. Poco después, la Unión Soviética lanzó la operación Bagration con más de 1.7 millones de hombres con el fin de liberar todo Bielorrusia. Alemania lanzó en diciembre de 1944 una última y desesperada ofensiva con el objetivo de tomar Amberes con la llamada Ofensiva de las Ardenas, cuyo fin principal era atravesar las líneas aliadas, partir a las fuerzas estadounidenses y británicas en dos y capturar la ciudad de Amberes y forzar una negociación de paz. Más específicamente, el puerto estratégico de Amberes para cortar los suministros de los aliados. Pese al éxito inicial alemán, pronto se fue inclinando hacia el lado de los aliados. Alemania había gastado gran parte de sus últimas reservas en este ataque y nada podía evitar la caída de Hitler.
En el este, Varsovia, Polonia, fue liberada el 17 de enero y el Ejército Rojo marchaba imparable hacia Berlín días más tarde. El 27 de enero de 1945, Auschwitz es liberado por los soviéticos. Auschwitz era el mayor campo de exterminio alemán, el máximo exponente de una inmensa red de campos de exterminio, trabajo y concentración en los que se calcula que murieron 11 millones de personas por motivos de raza, políticos, étnicos, religiosos o de otra índole. Rendiciones. Berlín estaba defendida por niños, mujeres, veteranos de la Primera Guerra Mundial y miembros fanáticos de la SS. Durante la batalla de Berlín, la ciudad resistió bastante, dado su estado, pero su caída era inevitable. Ante una Berlín cercada por el ejército soviético, Hitler, junto a su flamante mujer Eva Braun, se suicida el 30 en 1945. Días más tarde, el mariscal Keitel firmó la rendición a los aliados occidentales y 2 días más tarde a los soviéticos. En el Pacífico, Estados Unidos también avanzaba hacia Japón. En marzo 26, Estados Unidos toma por completo la isla de Iwo Jima, siendo esta batalla una de las mayores demostraciones de resistencia por parte de los japoneses en todo el conflicto. Los japoneses habían sido arrinconados, pero parecían dispuestos a resistir a cualquier costo. En la batalla de Okinawa, las desesperadas tropas japonesas hicieron ver a los aliados que su victoria les saldría cara, en especial los kimikazes. Los kimikazes japoneses se suicidaban estrellando sus aviones cargados con explosivos contra los barcos estadounidenses. Por ello, el gobierno de Estados Unidos decidió iniciar una gran campaña de bombardeos contra objetivos militares y población civil japonesa. Esta campaña llegó a su culminación cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares en 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. 3 días más tarde, Japón se rendiría formalmente el 2 de septiembre de 1945. Fin de la guerra, tratados claves y eventos finales. Capitulación alemana. Las actas de rendición incondicional firmadas en mayo de 1945 por el alto mando alemán marcaron el fin de la guerra en Europa. Rendición de Japón. La rendición formal de Japón el 2 de septiembre de 1945, después de los bombardeos atómicos, puso fin a la guerra en el Pacífico. Tratados de París. Se firmaron el 10 de febrero de 1947 y pusieron fin a la guerra y establecieron la paz formal con los aliados de la Alemania nazi, Italia, Bulgaria, Hungría, Finlandia y Rumanía. Además, las actas de capitulación alemana de mayo de 1945 pusieron fin a las hostilidades en Europa. Acuerdo de Potsdam. Aunque no fue un tratado de paz formal, fue un acuerdo crucial entre los aliados, a saber, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, para administrar el territorio alemán después de la guerra. Cambios geopolíticos y económicos. Ascenso de superpotencias. Estamos hablando de al fin de la guerra y lo que resulta después. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las 2 superpotencias dominantes, dando paso a un mundo bipolar. Creación de la ONU. Se fundó la Organización de Naciones Unidas, reemplazó la Sociedad de Naciones, para fomentar la cooperación internacional y la paz. División de Alemania. El territorio alemán fue ocupado por los aliados y dividido en 4 zonas, que con el tiempo llevaron a la división del país. La Guerra Fría. Enfrentamiento ideológico entre superpotencias. Descolonización. Potencias europeas se debilitaron y se aceleró el proceso de descolonización en Asia y África. Reconstrucción y ayudas. Se implementaron programas como el Plan Marshall para ayudar a reconstruir. Se establece el sistema Bretton Woods, acuerdo que creó un nuevo orden económico y monetario internacional basado en el dólar. El sistema creó el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial para promover la estabilidad financiera y la reconstrucción. Consecuencias sociales y tecnológicas. El Holocausto. La guerra fue escenario de un genocidio sistemático. Aproximadamente 6 millones murieron. Innovaciones tecnológicas. Se desarrollaron nuevas tecnologías militares que luego tuvieron aplicaciones civiles, como la energía nuclear, los aviones a reacción, los radares y las computadoras. Pérdidas humanas. La guerra causó millones de muertes, tanto civiles como militares. Y es así como llegamos al final de este programa y también al final de esta serie de un evento importante en el siglo XX, a saber, la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, de nuevo, lo hacemos con el fin de conectar el pasado con el presente y mirar hacia el futuro para cosechar, rescatar la esencia de la historia, ver por qué suceden las cosas y poder entonces aprender y ver de qué manera podemos diseñar un mundo mejor, que sí se puede, pero se necesitan millones de personas que estemos dispuestos a entender todo esto, informarnos, de hecho, atravesar una especie de renovación y transformación de nuestra mente para poder pensar de una manera distinta y colaborar en el debate y también en las conversaciones, sobre todo unirnos para producir un mundo mejor. Le agradezco mucho su atención y siempre pidiendo que nos ayude a compartir el programa
y se lo vamos a agradecer mucho. Hasta la próxima, pásela muy bien.